Buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros a este webinar donde vamos a hablar de la descarbonización como motor de crecimiento y competitividad. Y vamos también a conocer cómo están abordando las diferentes empresas pues la descarbonización como parte de su estrategia en el negocio. Mi nombre es Paloma de la Puente y soy socia en Conese. Desde Conese abordamos proyectos donde acompañamos a las empresas a integrar la sostenibilidad dentro de sus actividades de negocio propiamente dicho. Y bueno, sin más, quiero compartir con vosotros la agenda que vamos a tener hoy. Empezaremos con, bueno, pues ahora mismo hay las nuevas propuestas de la Comisión Europea en cuanto a la descarbonización. Hay diferentes iniciativas que recientemente se están poniendo en marcha y para ello tendremos un primer diálogo con una persona de la Comisión Europea que nos ayudará a entender cómo se está avanzando. A continuación hablaremos también con las empresas. Tenemos un panel de empresas en acción, cómo se está integrando la descarbonización o esa transición hacia la economía hipocarbónica como parte de la estrategia de negocio. Y hablaremos de retos y oportunidades desde el punto de vista de la cadena de valor del sector automoción, pero también desde otro sector donde los aspectos de descarbonización son realmente relevantes, como son los materiales de construcción. Y por último, pues vamos a recapitular de lo que hemos visto, cuáles son las oportunidades reales que hay en la descarbonización para avanzar hacia esa transición que comentábamos y conseguir los objetivos marcados por la Comisión, por la Unión Europea. Y también hablaremos de cómo monetizar esta transición y cómo conseguir que sea algo realmente un motor de crecimiento y competitividad para las compañías. Vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas al final de este webinar para que también podáis compartir y hacernos bueno, pues preguntas que queráis ir anticipando a los ponentes, los podéis hacer a través del espacio de preguntas y respuestas y luego al final del webinar las leeremos y las pasaremos a nuestros participantes. Y sin más, bueno, pues quiero dar la bienvenida a Vicente Hurtado Roa. Vicente es jefe de la unidad de CBAM Energy and Green Taxation en la Comisión Europea. Y bueno, Vicente, lo primero, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Y no sé si me puedes escuchar ahora. Sí, os escucho perfectamente. Buenas tardes a todos y muchas gracias también por la invitación. Pues para nosotros es un placer, Vicente, y tal y como estamos viendo que se está desenvolviendo todas las iniciativas y las propuestas de la Comisión Europea, nos parecía más que relevante, ¿no? esta intervención vuestra. Y bueno, lo primero que queríamos destacar, ¿no? En el webinar de hoy vamos a hablar mucho del binomio competitividad y descarbonización. Y bueno, para ello sabemos que la Comisión Europea está avanzando en diferentes marcos estratégicos para abordarlo de esta manera conjunta. Como como sabéis, a finales de enero se presentó la brújula para la competitividad, una estrategia que presenta la Comisión Europea para reforzar la posición económica de la Unión Europea en un entorno global muy competitivo y más ahora. Y esta iniciativa, bueno, pues es un poco lo que queremos ahora. Si nos puedes compartir, Vicente, qué papel juega en este binomio de competitividad y descarbonización, cómo se relaciona también con otras iniciativas como pueden ser el Pacto Verde o los recién publicados también Informe de Draghi, etcétera. Gracias, Paloma, y buenas tardes a todos. Como bien dices, desde luego el tema de la competitividad es uno de los temas que más importa ahora en estos momentos a la nueva comisión de la presidenta von der Leyen. Si el eje central quizá de su comisión anterior fue el Pacto Verde,
que se adoptó en el 2021 con un paquete de medidas que incluían también entre ellas el CBAM o lo que se llama el mecanismo ajuste en frontera por carbono, del que soy responsable aquí en la Dirección General de Taxud. Pero ahora yo creo que el eje de importancia desde luego se está moviendo hacia el tema de la competitividad y la resiliencia de la industria europea, también puesto desde luego en conexión con todo el tema de cómo fomentar más la circularidad y por supuesto sin dejar de lado el Pacto Verde del que hablaba antes, de tal manera que lo que queremos es desde luego potenciar una mayor competitividad de la industria europea, una mayor producción industrial en Europa, desde luego centrada en todo lo que son las tecnologías verdes y, por supuesto sin dejar de lado lo que es el Pacto Verde y nuestros objetivos para el año 2050 de convertirnos en la primera economía mundial verde o descarbonizada. Como sabes, todo arranca un poco en el informe de Draghi sobre la competitividad, o sea, es antes de la brújula. La brújula un poco recoge, la brújula a la que te referías recoge un poco las ideas de este informe de Draghi. Hay otro informe que quizás se habla menos, pero que también es muy importante, que es el de Enrico Letta, que salió más o menos a la vez que el de Draghi sobre la competitividad y que se centraba más en el tema del mercado interior. Como sabes, siempre el mercado interior y cómo fomentar el mercado interior ha sido uno de los centros importantes de atención de la Comisión Europea, pero ahora los dos informes, desde luego, lo que han puesto en evidencia es la necesidad de profundizar muchísimo más en lo que es la competitividad, la resiliencia de la industria europea y en concreto, sobre todo, de lo que son las tecnologías limpias, pero también de todas aquellas, de aquellas industrias que son intensivas en el uso de energía. El acero, el aluminio, los metales quizá haya sido un poco la vanguardia y hablaremos un poco de ello después con este plan de acción que se adoptó la semana pasada, el día 19 de marzo, pero desde luego eso se continuará luego con otros sectores, por ejemplo, como los químicos, el cemento, etcétera. Lo dijo la presidenta, desde luego, es importante no solo, por supuesto, que sigamos fomentando la industria y la innovación en Europa, sino que también es muy importante, desde luego, que estimulemos la demanda de los productos limpios, porque eso, desde luego, ha decaído en los últimos meses y luego también pues, hay una evidencia de que se está trasladando la producción de estos bienes a otras regiones y, desde luego, es algo pues, que se quiere corregir y que se quiere fomentar en la Unión Europea. Es por eso que se adoptó el 26 de febrero un grupo de medidas o de comunicaciones, también medidas. Ujú. Por un lado, el pacto industrial limpio del que hablabas antes, al que te referías, y por otro lado también el plan de acción para energía más asequible, que yo creo que es muy importante, porque sabemos que uno de los principales problemas de todas estas es el acceso a energías a precios económicos. Ese es uno de los temas. Y desde luego el acceso en general a energías. Y luego también pues, hubo un primer paquete que hemos llamado de omnibus de medidas de simplificación, donde se incluye, entre otras, la que yo dirijo, que es la del CBAM. Efectivamente, como comentábamos, muchas novedades por parte de la Comisión Europea, además todas muy encaminadas a seguir impulsando la descarbonización. Lo comentabas tú, Vicente, que uno de los objetivos precisamente de esta brújula para la competitividad es la descarbonización, acompañada también de dos pilares fundamentales como son la innovación y también la seguridad económica, ¿no? Visto como no dependencia externa, sino tener como un mercado propio que nos podamos ser independientes. En cuanto a las dos nuevas propuestas que comentas, el Clean Industrial Deal y el Energy Affordability Action Plan, ¿cómo se espera que contribuyan a esta transición y competitividad empresarial? Sí, a ver, el Clean Industrial Deal incluye como 6 ejes o 6 líneas de acción muy amplias, que por supuesto luego habrá que ir adaptando, que habrá bueno, que concretizar más en acciones para cada uno de los sectores y ahí es donde quizá se hace la unión al plan de acción para el acero y los metales, del que podemos hablar luego, pero los 6 ejes son básicamente centrados para los dos tipos de industrias de los que hablaba antes, las que son intensivas en energía y luego también lo que son las clean techs o las tecnologías limpias. Los 6 ámbitos de acción son claramente uno, el de reducir el coste de la energía, y es por eso que también se adoptó a la vez este plan de energías asequibles. La idea es
ver cómo se puede profundizar o mejorar desde luego la forma o la penetración desde luego de las energías renovables y a su vez, por supuesto, la descarbonización del resto de del resto de las energías, pero a la vez, desde luego, a un precio asequible, y eso es lo que es muy importante y quizá a veces es más difícil. Como sabemos, no solo a nivel de la Unión Europea o de la Comisión, pero también a niveles nacionales, y ahí hay una especie de patchwork entre los distintos países, hay toda una serie de impuestos, de cargas, de duties que recaen sobre el precio de la energía, que encarecen el precio de la energía y que quizá, pues, desde luego, necesitarían algún tipo de racionalización. Y la idea, desde luego, es profundizar en ello. Dentro de este plan de acción de energías asequibles se incluye una recomendación en la que estamos trabajando en concreto en mi departamento para finales de año, y es recomendar a los Estados miembros cómo se pueden reducir todos esos impuestos y todas estas cargas para poder hacer también el precio más asequible. Pero todo no está en esto, hay también que trabajar desde luego en cómo hacer que el hidrógeno, la electrificación, que es un poco hacia donde estamos caminando, desde luego sea verde, pero además sea a un precio asequible. Luego también el segundo eje es el estímulo de la demanda en los productos limpios. Para ello, la Comisión también adoptará a finales de este año una ley de aceleración de la descarbonización industrial. La idea con esto es, desde luego, el introducir, por ejemplo, criterios de sostenibilidad, de resiliencia y también de lo que se llama fabricación en Europa, tanto en la contratación pública como en la contratación privada. Esto viene bien porque además se va a revisar el marco de contratación pública en el año 2026 y se habla, por supuesto, del tema de la preferencia europea. No quiero aquí buscar similitudes con otras latitudes Sí. al otro lado del Atlántico, pero desde luego la idea es trabajar en torno a esto para potenciar, por supuesto, la producción europea. Además, se va a trabajar sobre una etiqueta voluntaria, que será inicialmente voluntaria. Empezaremos con el sector del acero ya en este año 2025, pero que luego puede, por ejemplo, extenderse al sector del cemento, que es la etiqueta de la intensidad carbono. Eso nos va a ayudar también a que los consumidores puedan identificar los productos más limpios y también darle más relevancia y salida y acelerar la demanda, como decía antes, para todos estos productos. También vamos a simplificar y armonizar la metodología para la contabilidad de carbono. Sabemos que ahora es complicado, hay muchísimas distintas metodologías. Por ejemplo, en el CBAM utilizamos una metodología específica, pero hay muchas otras, dependiendo de que calcules desde el origen, desde el well, la extracción del mineral hasta la entrega final. La idea es de trabajar en una metodología común que, desde luego, pues vaya en línea un poco con lo que decía antes de la etiqueta. Ese es el segundo plan de acción. El tercer eje es, por supuesto, el tema de la financiación. Eso es claro. Se anuncian ya 100.000 millones o 100 billones en la jerga inglesa de ayuda a las industrias, a estas industrias para poder descarbonizar. Esto también se va a acompañar también de un nuevo marco de ayudas estatales dentro del plan industrial limpio. Se va a crear, bueno, como sabes, existe un fondo de innovación para los sectores que están dentro del ETS, o sea, el sistema este de régimen de comercio de derechos de emisión, que da ayudas a proyectos en descarbonización. Se va a complementar con un banco de descarbonización que incluye estos 100.000 millones, que se nutrirá en parte de este fondo de innovación, pero también se va a nutrir, por supuesto, de muchos de los derechos gratuitos que están desapareciendo, que van a ir desapareciendo de aquí hasta el año 2040, 2050, y que, por supuesto, va a generar muchísima financiación, y luego también porque va a haber una revisión del InvestEU. La idea, desde luego, es el de poder aumentar la capacidad de absorción también de riesgos dentro del InvestEU. Y luego ya finalmente también el BEI, desde luego, el Banco Europeo de Inversiones tiene un rol muy importante que jugar en todo esto y va a poner en marcha toda una serie de nuevos instrumentos de financiación concretos en apoyo a este pacto industrial limpio. La cuarta área es, por supuesto, como decía antes, el tema de la circularidad y el acceso a los materiales. Es algo en el que vamos a trabajar muy profundamente y la idea, por supuesto, es el potenciar muchísimo más esta circularidad y ponerla en el centro de la estrategia, ¿vale? Aquí está toda la discusión, evidentemente, sobre el acceso a materias primas, la posibilidad de crear mecanismos que permitan a las empresas europeas de forma mancomunada
mancomunada agregar esa demanda, pero también, por ejemplo, crear centros de materias de primas fundamentales en la Unión Europea, un poco como se hizo, por ejemplo, con las compras de vacunas en la época de la COVID. Luego también va a haber una ley circular, una ley de economía circular que se adoptará en el año 2026 y bueno, el objetivo es que el 24% de las materias entren dentro de la economía circular de aquí al año 2030. Y muy rápidamente, los dos últimos ejes, por supuesto, es actuación a escala mundial. Continuaremos intentando llegar a acuerdos de libre comercio donde sea posible, pero ya sabes que los tiempos no soplan o el viento no sopla muy, muy a Sí. favor de esto en estos momentos. Las Ujú. negociaciones, por ejemplo, con India son difíciles, pero bueno, nuestra presidenta ha dicho que de aquí a final de año querría llegar a un acuerdo para un acuerdo de libre comercio con India. Pero lo que sí que estamos poniendo en marcha es lo que se llaman los CTIPs en inglés, o asociaciones de comercio e inversión limpias, que la idea es el crear marcos con países terceros allegados a nosotros. El primero va a ser, por ejemplo, Sudáfrica, va a ser uno de los ejemplos. La idea es el de poder trabajar juntos para diversificar las cadenas de suministro y forjar acuerdos que sean mutuamente beneficiosos. Aquí también se integra, desde luego, la revisión del CBAM, pero podemos hablar de esto un poco más tarde. Y por último, el último eje es la mano cualificada. Está claro que tenemos que invertir más en potenciar el conocimiento y la especialización en mano cualificada para todas estas nuevas tecnologías, para todas estas industrias, y ahí se va a dotar de 90 millones de euros con cargo al Erasmus Plus, un nuevo fondo, una nueva línea de ayuda justamente para potenciar estos conocimientos y también la creación de puestos de alta calidad. Genial. Pues muy interesante el enfoque del Pacto Industrial Limpio, como decías, muy alineado también con lo que es el Pacto Verde Europeo inicialmente, pero con el foco, ¿no?, en temas para crecimiento, competitividad, innovación, etcétera. Además, has mencionado también el CBAM, las simplificaciones, Vicente. El CBAM es un instrumento muy importante, ¿no?, para la Unión Europea para evitar la fuga de carbono y que podamos garantizar que la industria, bueno, europea, pues no sufra, ¿no?, esas desventajas frente a otros países con normativas ambientales más laxas. No sé si nos puedes aquí también comentar cómo se está avanzando en el CBAM, las simplificaciones que se están realizando y cómo ahora, o sea, de qué manera las empresas, ¿no?, también pueden, cómo se pueden apoyar para poder aplicar estos mecanismos de ajuste de carbono en frontera. Sí, exacto. Como sabrán los oyentes y saben un poco del CBAM, es una medida que entró en vigor en octubre del 2023, pero durante un periodo transitorio que nos llevará hasta finales de este año. O sea que hasta el año que viene, 2026, es cuando no empezaremos a aplicar ya correcciones financieras o el ajuste propiamente dicho a las importaciones de productos dentro de 6 sectores, que además son los 6 sectores, como bien decías, en riesgo de fuga de carbono, y que son sectores, por un lado, intensivos en emisiones de CO2 y, por otro lado, también intensivos en comercio. Los sectores, como ya sabéis, son el acero y el hierro, el aluminio, los abonos, el cemento, y también incluimos la electricidad y el hidrógeno, que aunque no son productos muy comercializados por el momento, pero como decía antes, la estrategia pasa desde luego por mayor dependencia del hidrógeno, mayor dependencia de la electricidad y Ujú. desde luego a poder ser, desde luego, que sean verdes. El periodo transitorio era importante para nosotros, bueno, yo creo que para todos, para los importadores para entender el mecanismo, para los exportadores también para poder saber cómo monitorizar y verificar sus emisiones y entender cómo va a funcionar el CBAM, pero también para nosotros, para la Comisión Europea, para entender un poco el impacto. Yo creo que ha habido un impacto muy positivo, o ha habido varios impactos positivos que hemos podido ver desde el principio. Uno, por ejemplo, ha sido la expansión del precio carbón, o con el precio más al carbono, carbon price. Y muchos países, por ejemplo, pues están o introduciendo mecanismos, como puede ser nuestro mecanismo de emisiones de comercio de derechos de emisión, o también, por ejemplo, impuestos a las emisiones. Pero por otro lado también estamos viendo que la industria se está
reposicionando, y el CBAM desde luego es un incentivo para descarbonizar en la Unión Europea, pero también desde luego, y ese es el objetivo, para descarbonizar en países terceros. Pero una de las principales críticas o una de las principales demandas que oímos de los importadores, también de los exportadores, era un poco simplificar. Y la simplificación en general, no solo del CBAM, pero en general es algo que ha estado y que está ahora en estos momentos en el corazón de la toma de las decisiones. Desde luego, todo lo que hacemos tiene que analizar cuál es el impacto en cuestiones administrativas, pero ahora la idea era de revisitar un poco toda la legislación y poder simplificar. Es por ello que la Comisión adoptó el 26 de febrero este primer paquete Omnibus, donde no solo está el CBAM, también está la taxonomía o, por ejemplo, las obligaciones de información con referente a las cuestiones de sostenibilidad, lo que en inglés se llama el CSRD y el CSDDD. Esto es parte de este paquete que ahora se está negociando en el Consejo y también en el Parlamento. En el caso del CBAM esperemos que a principios o antes del verano pueda haber ya un acuerdo, con lo cual lo podamos adoptar rápidamente. Nos dimos cuenta con el CBAM en particular que lo que yo llamo la regla 91, es decir, el 90% de los importadores de productos CBAM representaban menos del 1% de las emisiones o, por ejemplo, de las toneladas de producto importado, con lo cual muy fácilmente podíamos inferir que podíamos simplificar y a la vez, sin embargo, seguir atacando o alcanzando los objetivos que pretendíamos con el CBAM. Con lo cual, la idea es simplifiquemos, eliminemos obligaciones para todos aquellos pequeños importadores en la Unión Europea que no contribuyen a importar grandes emisiones o, como decía, menos del 1%, pero además también queremos simplificar para aquellos que todavía tengan que declarar, pues también queremos simplificar todos los procedimientos. Y eso es todo lo que se está revisando y está ahora en manos del Consejo y en manos del Parlamento. Pero no nos paramos ahí. La industria, desde luego, la industria europea se ha estado quejando de si el CBAM no tiene un efecto también de cara a las exportaciones. Sí, hay un mecanismo a la importación, pero no hay un mecanismo a la exportación. Entonces, Claro. eso es algo que estamos analizando y habrá una comunicación antes del verano, en este segundo trimestre, sobre cómo podemos atajar esa cuestión. Primero, un análisis de cuál es el riesgo de fuga de carbono en las exportaciones, cuáles son los productos a los que les afecta, y la idea es venir con algún tipo de propuesta. Esto seguramente será más o estará más relacionado con una revisión también del mecanismo o del régimen de certificados de emisión, el ETS en inglés, que esto se llevará a cabo el año que viene. Pero también a finales de año analizaremos y habrá una propuesta ya legislativa, ya la puedo anunciar, para el último trimestre, que se refiere a los otros dos aspectos que han sido un poco delicados o que la industria, desde luego, ha estado reclamando desde el principio. Uno es el tema de lo que se llaman en inglés los downstream goods, o sea, los productos abajo en la cadena. Es decir, yo aplico CBAM a la producción del acero o a la importación del acero, me parece muy bien, pero ¿qué pasa con la producción de frigoríficos o la producción de coches o la producción de productos que son intensivos en acero? Es que por la introducción del CBAM va a haber un incentivo para producir más frigoríficos no sé, en Turquía o en la India que, por ejemplo, en Europa. Bueno, pues es algo que vamos a analizar y que estamos analizando. Y el otro tema, desde luego, es lo que en inglés se llama el riesgo de resource shuffling o el riesgo de circumvention, de evitar la aplicación de las normas del CBAM, por ejemplo, produciendo productos limpios solo para el mercado europeo, mientras que globalmente pues, se siguen produciendo productos más sucios. Todo esto está en análisis. Sabemos que la revisión de la directiva del CBAM en estos tres aspectos va a ser muy importante también dentro del contexto del PIL, del Clean Industrial Deal. Clean Industrial Deal, correcto, sí. Pues nos quedamos con estos mensajes, ¿no? Empezamos a aplicar a partir del 1 de enero del 2026 el CBAM y en esta simplificación se ha trabajado en reducir, ¿no? Lo que decías, esos pequeños importadores para hacerlo más efectivo y también simplificando esos procedimientos burocráticos que sabemos que a las empresas pues, se les está haciendo complicado realmente. Vale, pues muy claros los mensajes en relación con la simplificación de CBAM y hacia dónde está yendo Vicente. Y por último, comentabas al inicio de la intervención de un plan de acción del sector de acero y los metales. También mencionabas que hay otros planes de acción
previstos pues, para el sector químico, por ejemplo. Creo también he leído yo para automoción. Y queríamos ver precisamente un poco en qué línea está yendo concretamente el que se presentó de acero y metales el pasado 19 de marzo y cómo está enfocado. Si nos puedes comentar un poco más sobre esta parte, por favor. Sí, así es. El primero ha sido ahora con el acero y los metales, pero desde luego pueden seguir otros. Todo esto arranca con lo que fueron lo que se llamaron los Clean Dialogues, son los diálogos que lanzó la presidenta con un número de presidentes ejecutivos o vicepresidentes ejecutivos de la comisión y algunos comisarios antes ya del verano pasado y que se han ido, bueno, desarrollando con estos sectores. Y bueno, es un poco concretizar el Clean Industrial Deal específicamente para cada uno de los sectores. El primero ha sido este, como decíamos, el que, como tú comentabas, el adoptado el 19 de marzo, que se refiere al acero y a los metales, pero bueno, es posible que sigan otros. Yo he oído hablar, por ejemplo, del tema de los químicos. Algunas medidas concretas, bueno, ahí es donde se anuncian las medidas del CBAM que he dicho antes, lo de exportaciones, lo de los downstream goods o también el resource shuffling, pero otras medidas, desde luego, se refieren, por ejemplo, en el caso del acero y de los metales, que son sectores muy energéticos o muy vorágines en consumo de energía, es cómo, desde luego, el poder ayudarles a tener acceso más a energías verdes y a energías más baratas. Entonces se habla, por ejemplo, de cómo fomentar más el uso del hidrógeno renovable o del hidrógeno hipocarbónico, también cómo tener mayor y más rápido acceso a la red eléctrica y también, por ejemplo, cómo tener o promover el uso de los contratos de compra-venta de energía, lo que en inglés llamamos los PPAs. Esto es algo Ujú. como importante. También otros temas de los que se están hablando es, por ejemplo, de extender el uso del principio, la norma de lo que se llama fundido y vertido. Es un tema relacionado con las reglas de origen para evitar, por ejemplo, que se haga pasar productos con un origen de un país cuando en realidad básicamente son productos que se han originado o fabricado en otro país. Esto puede afectar a la huella de carbono, pero puede afectar también a los aranceles, puede afectar desde luego a muchos otros aspectos, y entonces la idea es un poco trabajar en eso. Trabajar también, por ejemplo, la mejora del reciclado. Hablaba antes de la circularidad, lo importante que es. Aquí es donde entra en juego el tema de la chatarra o el scrap en inglés. La idea es de analizar, por ejemplo, posibles medidas comerciales dirigidas a fomentar el uso de la chatarra el uso de la chatarra europea y también, pues, bueno, cómo poder importar más chatarra, pero la idea también es el establecer objetivos de reciclado para el acero y el aluminio. Luego, Ujú. bueno, pues también, por supuesto, hay ideas específicas con respecto a ayudas económicas. Por ejemplo, se habla de que la Comisión asignará 150 millones de euros a través del Fondo de Investigación del Carbón y el Acero en el 2026-2027, pero además habrá 600 millones a través del Horizonte Europa. Bueno, y habrá también otro tipo de ayudas. Y luego, por supuesto, también ayudas directas a proteger el empleo industrial y de calidad. Entonces, Ujú. bueno, este plan lo que hace es concretizar el Clean Industrial Deal con Sí. medidas más específicas dirigidas al acero y a los metales. Fenomenal, Vicente. Pues la verdad es que es muy interesante todo lo que nos estás compartiendo. O sea, también nos da una idea de cómo se está avanzando, ¿no? En paralelo desde la Comisión Europea. Y yo creo que ahora también sería interesante escuchar a las empresas. La verdad es que estaríamos ampliando este diálogo contigo por muchos más minutos. Pero el tiempo es el que es y también tenemos que dar paso a nuestros otros participantes. Pero te agradecemos igualmente si puedes quedarte hasta el final por si hubiera alguna cuestión o pregunta que nos quiera compartir la audiencia. Muchas gracias, Por, Vicente. por supuesto, muchas gracias a vosotros. Me quedo hasta el final. Estupendo. Fenomenal. Pues vamos a continuar con el siguiente bloque de empresas en acción. Después de conocer bien hacia dónde está yendo el marco estratégico de la Comisión Europea, la propuesta Omnibus, la simplificación de CBAM y estos planes de acción concretos sectoriales, pues bueno, creo que es también momento de conocer cómo las empresas
estáis ya avanzando, ¿no? En estos temas. Concretamente voy a dar la palabra a Chemida Vera, que es manager en Tecnia de ESG. Y bueno, Tecnia es una empresa de fabricación de componentes de automoción. Ahora nos cuenta ella y va a ver un poco cómo están integrando esa descarbonización, ¿no? Desde la posición de trabajar dentro de una cadena de suministro tan sumamente compleja como es la del sector de automoción. Chemida, te dejo que compartas pantalla. Sí, gracias, Paloma. Vale, confírmame que lo ves en modo presentación. Se ve perfecto. Sí, vale. Y pongo el Sí, cronómetro para adelante. estar pendiente del tiempo. Muchas gracias. Fenomenal. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias, Paloma, por invitar a Vicente y a Vicente por tantísima información súper interesante. No he podido ni siquiera apuntar todo lo que has explicado, así que bueno, a ver si podemos obtener un resumen más adelante. En ciertos puntos es un alivio para empresas como Tecnia ver un poco que se está simplificando la regulación. Si bien es cierto que uno de nuestros mensajes principales es que la regulación ahora mismo no deja de ser un cumplimiento, pero es también una palanca de transformación hacia la sostenibilidad de la industria, ¿no? Sobre todo el sector de automoción que, como decía Paloma, bueno, tiene una cadena de valor bastante interesante y compleja. No me voy a detener mucho tiempo en esta diapositiva, pero no puedo dejar de presentar Tecnia para las personas que no conocen la empresa. Tecnia es una compañía multinacional, familiar, de origen 100% español. Operamos en el sector de la automoción y la movilidad y bueno, estamos especializados en la fabricación de componentes metálicos y plásticos para soluciones de movilidad. Tenemos más de 30 años de experiencia y de historia como fabricantes en el sector automoción y bueno, estamos presentes en 13 países diferentes a través de 23 plantas productivas y tenemos un equipo de más de 3.500 personas. Actualmente estamos muy centrados en lo que es el desarrollo de centros técnicos, de centros de innovación. De hecho, en 2024 uno de nuestros grandes hitos fue la apertura de un nuevo centro de innovación centrado en nuestra tecnología de metal y bueno, buscando siempre la transformación, la potenciación de la digitalización y la innovación como proceso de transformación hacia una industria más responsable, ¿no? Tenemos 5 grandes tecnologías y bueno, yo creo que cada una de nuestras plantas puede sentirse identificada y de hecho está identificada con por lo menos una de las 5 tecnologías que son conformado de tubo, estampación de plástico, estampación, inyección de aluminio, inyección de plástico y mecanizado, ¿vale? Como comentaba Paloma, que se conoce al detalle la cadena de valor del sector automoción por el gran trabajo de CONESE a través de la Comisión de Negocios Responsable de Cernauto. Bueno, Tecnia en particular tiene una posición bastante estratégica en la cadena de valor del sector automoción, ¿no? Nosotros actuamos como conector porque somos un eslabón que asegura y que conecta la cadena de valor aguas arriba y aguas abajo y que también garantiza la calidad de los productos y de las operaciones. Y luego también actuamos como referente porque, bueno, asumimos ese compromiso como socio de confianza, como socio activo para desarrollar operaciones y productos desde la perspectiva de la innovación sostenible, ¿no? Y al estar presentes en esa parte de la cadena, tanto de Tier 1 y Tier 1 y Tier 2, pues bueno, te conectamos bastante bien con lo que son aguas arriba, los extractores y los productores, transformadores de las diferentes materias primas y el transporte de estas materias primas y luego también con aguas abajo con los grandes ensambladores de los vehículos, con los OEMs, ¿no? Entonces, bueno, más que una cadena de valor compleja, es una cadena de valor que nos fomenta muchísimas oportunidades en cuanto a nuestros procesos productivos en la industria y en el sector de automoción.
Y bueno, para hacer frente a estos retos, a los grandes retos de sostenibilidad y a los grandes retos del mercado, a los diferentes stakeholders y a esta presión regulatoria que estamos viviendo en los últimos años, pero no solamente eso, sino también a las exigencias y a los compromisos que Tecnia ha puesto en marcha en materia estratégica y en materia de sostenibilidad. Hemos diseñado un plan de sostenibilidad que está completamente integrado con nuestro plan estratégico de la compañía, con marco 2023-2025, que es Moving Tecnia, ¿no? Entonces, bueno, pueden ver los 5 grandes pilares del plan estratégico y cómo se han conectado directamente con nuestros 5 grandes pilares del plan de sostenibilidad. Y es en el segundo pilar, que es fabricación avanzada, donde buscamos impulsar esa fabricación que es eficiente, que sea circular, fabricación de productos, de componentes que tengan valor añadido desde el codesarrollo con nuestros clientes, pero también invirtiendo en tecnologías y en procesos más flexibles y en procesos automáticos que nos puedan permitir minimizar ese impacto ambiental generado por nuestra actividad, ¿no? Y bueno, es aquí a través de este pilar donde trabajamos los diferentes objetivos y acciones relacionadas con la descarbonización de Tecnia, ¿no? Por supuesto, tenemos un modelo de gobierno, un modelo de gobernanza de sostenibilidad o ESG, como queramos llamarlo, que lo que hace es impulsar y asegurar ese fomento de nuestros compromisos, objetivos y acciones en materia de sostenibilidad. Tenemos un comité de sostenibilidad que reporta directamente al comité ejecutivo y en menor medida al comité de dirección, dependiendo de los ámbitos de aplicación, y que tiene contacto directo con el CEO de nuestra compañía, que es de hecho uno de los integrantes del comité de sostenibilidad. Aparte de las diferentes áreas transversales, como debe ser, ¿no? En materia de sostenibilidad, pues estrategia, recursos humanos, comunicación y relaciones institucionales, toda la parte de energía, de medio ambiente, que ahora está evolucionando a absorber todas las cuestiones medioambientales, y por supuesto el área de sostenibilidad. Y todo esto a través de diferentes grupos de trabajo que ponen en marcha diferentes proyectos y acciones en diversas materias, y que en particular en descarbonización nos centramos mucho en lo que es, por una parte, el grupo de trabajo de innovación sostenible, por otra parte, por supuesto, el grupo de trabajo de cambio climático, que estamos allí todos los días trabajando en la materia y viendo un poco ese impulso de la transformación de nuestra industria. Y luego también en el grupo de trabajo de cadena de suministro, con ese gran reto de la descarbonización de todo del alcance 3, ¿no? De lo que tiene que ver con nuestra cadena de valor. Bueno, para lograr este plan hemos establecido ciertos objetivos a corto plazo, 2025, y objetivos a largo plazo, más a 2030, que han sido diseñados con cada una de las áreas de la compañía para asegurar esa implementación y ese seguimiento y esos grupos de trabajo que se han puesto en marcha, y que podemos alcanzar esos objetivos, ¿no? No solamente para cumplir nuestros compromisos en materia de sostenibilidad como compañía, porque no es una cuestión de competitividad solamente, de negocio y de cumplimiento normativo, sino porque realmente creemos en ello y ha estado presente desde los inicios de nuestra compañía. Y bueno, no me voy a enfrascar mucho aquí, porque más adelante presento un poco más lo que son nuestros objetivos en materia de descarbonización, pero bueno, tenemos grandes objetivos con respecto al alcance 1 y 2, por supuesto, a 2040 y a 2050 para toda nuestra cadena de valor. Para ello también hemos puesto diferentes proyectos en marcha. De los 48 proyectos que se han puesto en marcha y que estamos haciéndole un seguimiento de manera periódica de nuestro plan de sostenibilidad, hay varios centrados en lo que es en materia de descarbonización, ¿no? De gestión del cambio climático. Por un lado está el proyecto de todo lo que tiene que ver con electricidad renovable, y es uno de nuestros grandes pilares en materia de descarbonización. Actualmente el 49% de la energía eléctrica consumida de Tecnia proviene de fuentes renovables. Por otro lado, hemos puesto en marcha desde hace unos años lo que es el autoconsumo renovable, instalando paneles fotovoltaicos en las cubiertas
indirectas de nuestras plantas, y estamos analizando otras plantas que pueden optar por este tipo de proyectos, incluso viendo cómo puede ser a lo mejor un modelo de negocio en el futuro para Tecnia, hablando un poco de las oportunidades derivadas del cambio climático, que lo comentaremos más adelante. Por otro lado está el proyecto de eficiencia energética, y esto es uno de nuestros grandes drivers y uno de nuestros grandes KPIs también a nivel de gestión ambiental y de descarbonización, y es que desde 2014 se han ahorrado más de 3 millones de euros gracias a medidas de eficiencia energética. Aquí podemos ver también otro ejemplo, ¿no?, de lo que son las oportunidades derivadas del cambio climático y cómo esos riesgos se convierten muchas veces en oportunidades de negocio y en ahorro de costes. Por otro lado, también hemos diseñado una herramienta interna de cálculo de huella de carbono de nuestros productos, que lo que busca es dar respuesta a nuestros clientes, que actualmente es una demanda casi semanal, diaria, diría, de los diversos equipos comerciales que necesitan integrar, aparte de los costes económicos en una oferta, en una RFQ, necesitan integrar lo que son las toneladas de dióxido de carbono, de CO2 equivalentes, es decir, la huella de carbono de nuestro producto, que ahora mismo está equiparándose a nivel económico, ¿no? Entonces esto es muy interesante, ver cómo los clientes nos aprietan bastante, y de una u otra manera han hecho que esto se vaya fomentando y que esté interiorizado dentro de las diferentes áreas, en especial en lo que es comercial y también en calidad, ¿no? Por otro lado, economía circular. Es cierto que es un área de mejora y es un proyecto que tenemos muchísimo camino por recorrer, pero estamos dando pequeños pasos en proyectos sobre el impulso de materiales reciclados. Actualmente tenemos un consumo de 100% de aluminio reciclado y un 95% en latón y en acero. Y también estamos trabajando en diferentes proyectos de reciclaje, de valorización de residuos, y de packaging sostenible, ¿vale? Además, los proyectos en marcha en lo que es el eje de la cadena de suministro, ¿no? Dentro de esa amplísima cadena de valor del sector automoción, en nuestra cadena de suministro tenemos diferentes proyectos que de una u otra manera promueven la descarbonización. Por una parte, dentro de ese gran reto del alcance 3, de la reducción y la mitigación de nuestro alcance 3 de la huella de carbono de organización, estamos pidiéndole a nuestros proveedores que firmen un compromiso de sostenibilidad, un documento que lo tienen allí en la pantalla, que es el ESG Requirements for Suppliers, donde lo que buscamos es esa incorporación de compromiso por parte de nuestros proveedores en criterios ESG, ¿no?, en criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y empezar a analizar lo que son las políticas de descarbonización de nuestros proveedores y ver un poco cómo los ayudamos, porque yo creo que una de las grandes claves, retos pero claves de la descarbonización y todo lo que tiene que ver con el alcance 3 es no solamente que tenemos que exigir, así como nuestros grandísimos clientes OEMs nos exigen a nosotros, sino también ayudar a lo que son los proveedores, ¿no? Facilitar proyectos de formación, facilitar, justo la herramienta de cálculo de huella de carbono, que en algunos casos lo hemos trabajado con proveedores, facilitar también justo el gran reto de lo que es la gestión del reglamento CBAM, del mecanismo de ajuste de frontera por carbono de la Unión Europea, y ayudar también a nuestros proveedores a poder analizar esas compras, esa huella de carbono de los productos, y facilitarles también ese cálculo para que nosotros a su vez, de forma escalada, podamos aportar y gestionar adecuadamente este reglamento de CBAM, ¿no? Y por otro lado, lo que comentaba de economía circular, de foco en nuestros materiales reciclados. Me quedan 2 minutos, así que acelero un poquito. Así es, justo te lo iba a decir, gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, por un lado, el año pasado justo con ese trabajamos lo que fue nuestra primera hoja de ruta de descarbonización de Tecnia, eso sí, centrado en nuestro alcance 1 y 2, que es los alcances que actualmente están calculados de manera rigurosa y verificados externamente como debe ser, y tenemos el reto por delante este año, y es uno de nuestros grandes proyectos del cálculo riguroso del alcance 3 y la verificación de acuerdo con los requerimientos de la CSRD y de las exigencias del mercado en general, ¿no?
Por resumir un poco, tenemos dos grandes objetivos de descarbonización, uno a 2040, que es lograr ser neutros en carbono en los alcances 1 y 2, es decir, en nuestras operaciones propias, y en 2050 el objetivo es ser neutros en carbono en alcance 1, 2 y 3, completando así la reducción y la mitigación y la neutralidad en el alcance 3 en todo lo que tiene que ver con nuestra cadena de valor, y también en línea con la mayoría de los objetivos del mercado de neutralización, y también como el manifiesto de sostenibilidad de CLEPA, ¿no? que fue fomentado en España hace poquito a través de Cernauto. Tenemos diferentes objetivos que hemos logrado en los últimos años. Hemos reducido, creo que vamos por buen camino, hemos reducido 17.6% de nuestra huella de carbono de organización por cada euro producido, que es nuestro gran ratio e indicador de descarbonización. Lo que comentaba anteriormente, casi el 50% de la energía eléctrica consumida en Tecnia proviene de fuentes renovables. El 12% de ahorro en el consumo de electricidad es gracias a instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, y seguimos poniendo en marcha proyectos, etcétera. Uno de nuestros grandes mensajes es que queremos alcanzar la neutralidad climática ofreciendo a nuestros clientes productos neutros en carbono, trabajando sobre todo en lo que son proyectos de neutralización de nuestra huella, más allá de los proyectos de compensación, porque entendemos que esa es la buena práctica que tenemos que fomentar en la industria, ¿no? Es decir, proyectos de neutralización como instalación de paneles fotovoltaicos, proyectos de neutralización basados en la ciencia, basados en la naturaleza, proyectos de absorción, ¿no? de la huella de carbono, más allá de pagar ciertas cuotas y terminar de reducir, de compensar, perdón, esa huella residual que no vamos a poder reducir al 100%, ¿no? Y brevemente, en un minuto, comento sobre que creo que es bastante interesante porque está muy relacionado con nuestra hoja de ruta de descarbonización, y es nuestro gran reto este año. Y es que a pesar del ómnibus, nosotros seguimos en Tecnia, seguimos con los planes actuales. Nos mantenemos en marcha con nuestra hoja de ruta hacia el cumplimiento de la CSRD. De nuevo, la CSRD no solamente como cumplimiento normativo, sino como palanca de transformación hacia la sostenibilidad empresarial, porque como dicen muchos por ahí en el sector de sostenibilidad, la CSRD no es más que una directiva de gestión de la sostenibilidad disfrazada en una directiva de reporting, ¿no? Entonces, por ello, el año pasado trabajamos nuestra primera hoja de ruta de descarbonización de Tecnia en alcance 1 y 2, trabajamos en nuestro análisis de doble materialidad. Estamos ahora comenzando a hacer el análisis gap frente a los requisitos de los estándares desarrollados por el EFRAG, los ESRS o los NEIS en español. Estamos comenzando la implantación de nuestro software de gestión y reporte de DSG, que más allá de un software que nos va a ayudar a reportar, nos va a ayudar a fomentar esa cultura corporativa sobre gestión de los datos ESG de una manera bastante periódica, mensualizada, y que no estemos sufriendo, ¿no? A final de año con el reporte de sostenibilidad. Y luego, por supuesto, todo ese diagnóstico y gestión de los datos ESG con nuestras plantas productivas, que es el centro de nuestras operaciones. Y este año comenzamos lo que es nuestro gran proyecto de plan de transición net cero, incluyendo el alcance 3 de la huella de carbono y los riesgos y oportunidades del cambio climático, ¿no? Que esto nos va a ayudar a identificar muchísimos, no solamente riesgos, sino oportunidades en nuestro sector y en nuestra compañía, que creemos que es muy interesante y que será foco de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestra próxima estrategia de sostenibilidad 2026-2028, en los próximos años, y que, seguramente, y yo tengo mucha fe en ello, nos va a ayudar a evaluar nuevos modelos de negocio, como posibilidades de entrar en el mercado de energías renovables, ampliando nuestros proyectos de autoconsumo renovable, ampliando nuestros acuerdos de PPA, desarrollando proyectos centrados en eficiencia de recursos de fuentes de energía. En definitiva, buscar la manera de ser más resilientes, adaptarnos mejor a lo que es la normativa, pero no solamente la normativa, sino de toda la situación de contracción que está viviendo el mercado, el sector de automoción, ¿no? Así que, son un poco los mensajes que quería dar. Espero que haya sido interesante.
Muchísimas gracias, Chemida. Pues muy interesante, por supuesto, bueno, enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo. Nos quedamos con esa parte de resiliencia, competitividad y de ir más allá, ¿no? de la propia regulación, porque para vosotros, además, tal y como trabajáis dentro de la cadena de suministro, es que no os queda tampoco otra opción. Así que muchísimas gracias. Voy a dar paso ahora mismo a Adrián Eceolaza Suárez. Adrián, que es ESG Manager en Gestam, también nos vas a compartir en parte esa visión, ¿no? de la cadena de suministro, ¿no? En un entorno tan complejo como el que decía Chemida que estamos ahora. Te doy la palabra. Efectivamente, efectivamente. Muchísimas gracias, Paloma, y muchísimas gracias al equipo de Conese por hacer este evento que viene, yo creo, en uno de los mejores momentos posibles, ¿no? Con esta desregulación que estamos viviendo no solo en Europa, sino en otras partes del mundo, y que de alguna manera pues, no nos podemos olvidar que la sostenibilidad no es solo cumplimiento normativo, no es solo gestión de riesgo, sino que es captura de oportunidades, ¿no? Y las estrategias de las compañías, como bien explicaba Chemida por la parte de Tecnia y como voy a comentar y ahora por la parte de Gestamp, la parte de esa captura de oportunidades es fundamental y es el eje vertebrador de las estrategias de sostenibilidad, ¿no? Entonces, si os parece, doy comienzo a la presentación, si me permite esto. Ahora, fenomenal. Sí que me gustaría, porque creo que es fundamental para conocer cómo se ha construido la estrategia de sostenibilidad y a posteriori la estrategia de descarbonización de Gestamp, conocer qué es Gestamp y a qué nos dedicamos. Pues Gestamp es una multinacional española que diseña, desarrolla y fabrica componentes del sector de automoción, principalmente carrocería, chasis y mecanismos, ¿no? Somos un equipo de más de 43.000 empleados distribuidos en 24 países y con 115 plantas en todo el mundo, ¿no? Eh, en el ADN de Gestamp, ¿no? Podríamos decir que está la inversión en I+D, ¿no? Es un factor fundamental para el desarrollo del sector de automoción y por ello contamos con 13 centros de I+D, con más de 1.500 profesionales con un enfoque basado en varios pilares, pero el fundamental y que más encaja en esta presentación sobre sostenibilidad es el enfoque en el aumento de la seguridad y la reducción del peso del vehículo, que eso impacta directamente en las emisiones finales del vehículo, ¿no? En Gestamp, desde sus inicios ha integrado la sostenibilidad, ¿no? en su modelo de negocio y el culmen de esto ha sido el desarrollo del plan SG 2325 que está constituido por 34 objetivos distribuido en 8 pilares que a su vez se distribuyen en cada uno de estos ejes ambiental, social y gobernanza, ¿no? Como veis en esa rueda de la parte izquierda de la presentación, ¿no? Tenemos la primera parte ambiental, que es en lo que se va a focalizar la presentación, ¿no? Descarbonización y esa vinculación tan interesante que tenemos con la circularidad. Y luego la parte social, ¿no? No nos podemos olvidar que las plantas productivas cuentan con un gran número de empleados, una fuerza de trabajo con unas cifras de empleados muy elevadas y, por tanto, son un pilar fundamental y que debemos cuidar, tanto captar el mejor talento como asegurar que se mantiene la compañía, ¿no? Por eso tenemos un pilar y objetivos destinados a talento y objetivos también destinados a asegurar la seguridad, salud y bienestar de los empleados. Otra parte también muy relevante para la compañía y que pone en manifiesto ese ADN, ¿no? Ese integrador de la sostenibilidad dentro de su estrategia de negocio es la contribución social, ¿no? El año pasado se fundó, valga la redundancia, se fundó la Fundación Gestamp, con lo que se pretende catalizar, ¿no? De alguna manera la contribución social de la compañía en cada una de las geografías en las que está presente y desde luego hasta ahora está siendo todo un éxito, ¿no? Y por otro lado tenemos la parte de gobernanza, ¿no? Tenemos, como comentaba Chemida, muy bien indicado, tenemos cadenas de suministro muy largas, muy complejas y asegurar una cadena de suministro responsable es fundamental, ¿no? Para una compañía de las dimensiones de Gestamp. Y por último, y no podía ser de otra manera, pero de gran relevancia, la ética y buen gobierno, ¿no? El buen gobierno o el modelo de gobierno de Gestamp podría decir que es una best practice en lo que se refiere a sostenibilidad,
porque contamos con el Consejo de Administración, que hace seguimiento trimestralmente del avance de la estrategia de sostenibilidad, cómo vamos y el nivel o grado de consecución de forma trimestral. Y luego tiene dos órganos que aseguran, pues en función de las características de cada uno de ellos, aseguran, pues por un lado, la Comisión de Sostenibilidad aprueba y hace seguimiento de esa estrategia de sostenibilidad que luego reporta al Consejo de Administración, y la Comisión de Auditoría asegura la correcta gestión de los riesgos de sostenibilidad, y es el último responsable de ese informe de sostenibilidad que este año hemos hecho conforme a la CSRD, ¿no? Por último, tenemos también un comité ESG, que también esto es algo peculiar de la compañía, constituido por los principales directores generales del grupo y presidido por el presidente ejecutivo, y que tiene un carácter mucho más operativo, ¿no? Toma decisiones de planes de actuación, bueno, pues cosas más concretas que aseguran también el cumplimiento de todo este plan. Entonces, algo para llegar a la Comisión de Sostenibilidad o la Comisión de Auditoría tiene que haber pasado antes por el comité, ¿no? Pero, como comentaba, nos vamos a centralizar en la parte de camino hacia la neutralidad o descarbonización, que tiene mucho que ver con circularidad, pero permitidme que introduzca antes un reto al que nos enfrentamos en el sector automoción, ¿no? Y que nos enfrentamos junto con la Comisión Europea, a pasar de un vehículo de combustión a un vehículo de emisiones netas cero, ¿no? Pasando por un vehículo eminentemente eléctrico, ¿no? Entonces, llegar a un vehículo de emisiones netas cero no únicamente pasa por tener emisiones cero en el tubo de escape, sino que toda la cadena de suministro debe tener las emisiones reducidas a emisiones netas cero o similar, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre hacemos alusión a que las alianzas para lograr los objetivos, el objetivo 17 de los ODS, es el más importante y sobre el que tenemos que apalancarnos para lograr este objetivo conjunto y progresar, ¿no? como sociedad. Y por ello, bueno, el inicio del establecimiento de la estrategia de descarbonización partió del análisis que veis a la izquierda de la huella de carbono del grupo Gestamp, y como veis, tenemos un alcance 1, emisiones directas del consumo de combustibles fósiles de nuestras maquinarias de un 2%, un alcance 2 más bien vinculado con esa otra maquinaria que está conectada al mix energético de cada país, y luego el grueso, donde no más nos aprieta el zapato, que es el alcance 3, que tenemos un 96% de las emisiones, sobre todo vinculadas a esas materias primas que necesitamos para fabricar nuestras piezas, ¿no? Que esas materias primas principalmente son acero y aluminio, ¿no? Y por eso nosotros solemos decir que tenemos 3 vías de descarbonización. En primer lugar, la descarbonización de nuestros proveedores, fundamental que esos alcance 1 y 2 de nuestros proveedores directos sean cero, para llegar a ese objetivo de vehículo de emisiones netas cero. Y luego, en última instancia, las estrategias de compensación, ¿no? Pero donde aparece verdaderamente el reto es en el incremento de la compra de materiales de bajas emisiones, ¿no? Ese acero de bajas emisiones, ese aluminio de bajas emisiones, ya que, como muchos estudios están demostrando, se espera que no vaya a haber suficiente material reciclado, ¿no? Para poder dar salida a toda esta oferta o necesidad de fabricación de vehículos de automoción, porque no olvidemos que se requiere una calidad suficiente para poder fabricar estas piezas de automoción, ¿no? Entonces, por eso aquí tenemos nosotros iniciativas para la compra de estos materiales bajos en emisiones, pero algo característico de Gestamp es que en 2022 adquirió a su gestor de chatarra, que es Gescrap, y que de esta forma Gescrap, cuya actividad es recoger nuestra chatarra y se la vende a los smelters para volver a cerrar el círculo, pues estamos aumentando, ¿no? la cantidad de chatarra que hay en el sistema, que en el mercado, y por tanto intentamos asegurar esa disponibilidad en un mercado futuro, ¿no? Como muy bien comentaba Chemida, también nos pasa lo que comentaba sobre muchas ofertas. Tenemos que acompañarlas no únicamente con oferta económica, sino también con un Product Carbon Footprint.
para lo que tenemos una herramienta de cálculo de huella de carbono certificada por un externo y que en muchas ocasiones nos piden que, oye, para distintas ofertas, distintos materiales, les calculemos cómo saldría no únicamente el precio, sino también esa huella de carbono de producto, ¿no? Lo cual es muy interesante y demuestra que está completamente vinculado al negocio, ¿no? No obstante, no nos podemos olvidar que también tenemos que descarbonizar el alcance 1 y 2, aunque el 96% de nuestras emisiones provengan del alcance 3, y tenemos 3 palanques de descarbonización, ¿no? La forma en que fabricamos, la denominamos así, la forma en que fabricamos, las materias primas y los recursos que utilizamos para la fabricación y los productos que fabricamos. La primera palanca está más vinculada, como vais a ver, al alcance 1 y 2 y las dos últimas al alcance 3, ¿no? Para alcance 1 y 2, pues bueno, en primera instancia tenemos la electrificación de la producción, esas maquinarias que consumen combustibles fósiles hacia las eléctricas, por lo tanto estamos moviendo las emisiones de alcance 1 a alcance 2 para luego aumentar la eficiencia energética de esas maquinarias, ¿no? Y luego lograr un abastecimiento de energía verde, bien sea por PPAs o certificados de garantía de origen o autogenerando energía por placas solares o cual sea la forma que estimemos oportuno en la geografía pertinente, ¿no? Y por ello tenemos una serie de objetivos de alcance 1 y 2, del 45% de reducción de alcance 1 y 2 a 2025 y el 69% de reducción de alcance 1 y 2 para 2030. Todo ello con un CAPEX de 2023-2030 de 40 millones, ¿no? Es una inversión considerable y porque realmente la compañía se considera un elemento estratégico que nos va a servir para capturar estas oportunidades que hay en el mercado, no únicamente para la gestión de esos riesgos, ¿no? Pero como comentaba, el 96% de nuestras emisiones recaen en el alcance 3, ¿no? Y la primera reflexión que hicimos cuando nos enfrentamos a este reto fue que el acero se puede fundir el 100% de las veces, ¿no? Y se puede obtener un acero de la misma calidad una cantidad infinita de veces, ¿no? Por eso la importancia de ese G-Scrap. Ese G-Scrap que ese acero de alta calidad que necesitamos para el sector de automoción lo está volviendo a meter en producción, ¿no? Y asegurando que haya stock, ¿no? Por ello, yo quería resaltar unos datos que el World Steel Association proporciona, y es que por cada tonelada de acero convencional se emiten 2,2 toneladas de CO2, lo que en equivalente por cada tonelada de acero reciclado se emiten 0,2 toneladas de CO2, lo que es una diferencia considerable. Y además se están ahorrando un 40% de agua y ahorrando también un 70% del consumo energético, ¿no? Por lo tanto, no únicamente estamos colaborando en la descarbonización de la industria y en la descarbonización de materiales, sino que además estamos haciendo un uso más eficiente de recursos naturales y ahorrando en consumo energético, ahorrando en costes, ¿no? Estos datos os podéis hacer una idea a qué punto llegan cuando hablamos de que Gestamp consume 3 millones de toneladas de acero al año, ¿no? O sea que es algo muy significativo. Todo esto se puede resumir de alguna manera en este círculo. Este es el resumen de nuestra estrategia en todo lo que tiene que ver con alcance 3, partiendo del diseño e innovación, ese equipo de I+D de más de 1.500 personas distribuida en 13 centros de I+D que buscan el uso eficiente de las materias primas. Ya hemos conseguido una reducción del 20% en el peso de nuestras piezas, lo que supone un cambio muy significativo y súper y fundamental que no nos olvidemos que es una reducción de peso que no conlleva reducción en calidad del producto final. Por lo tanto, es muy relevante este punto. Y luego tenemos todas las medidas de proceso de producción, ¿no? Uso eficiente del agua y la energía y gestión de residuos. La gestión de residuos, que pasamos de una certificación de Zero Waste en nuestras plantas productivas a una certificación que obtuvimos el año pasado de estrategia 100% circular, ¿no? Donde, como comentaba, la asociación con G-Scrap es fundamental para reintroducir ese acero, esa chatarra, ese secundario raw material en el ciclo, ¿no? Y ya hemos firmado para asegurar que tenemos disponibilidad de acero reciclado para futuros ejercicios, acuerdos con acerías que ya son públicos y que nos aseguran pues, que en un futuro vamos a poder fabricar con
con aceros de estas características, ¿no? Y por último, no quería dejar de poner en valor los 10 años que llevamos haciendo reporting, ¿no? Porque al final es lo que los distintos stakeholders ven y toman en consideración, más allá, por supuesto, de clientes o proveedores que estén en nuestro día a día, pero inversores, analistas, financiadores, es lo que ven y de verdad están viendo una progresión, ¿no? En nuestro desempeño de sostenibilidad y cómo esta estrategia de sostenibilidad está dando sus frutos, ¿no? Con el culmen de este año que hemos publicado un informe de sostenibilidad completamente alineado con los estándares de sostenibilidad de la CSRD y que ha sido verificado por una tercera parte y que ya lo tenéis disponible en nuestra página web. Estos 10 años no únicamente son un ejercicio y a cabo, son un ejercicio de transparencia, sino que nos ha servido para obtener información de carácter trimestral, que es lo que nuestros órganos de gobierno hacen seguimiento y aseguran que se puede hacer una gestión adecuada de los mismos, ¿no? Esos datos trimestrales son igual de sólidos o de consistentes que los que se publican a final de año, ¿no? Por lo tanto, es un aspecto muy relevante y que asegura una correcta gestión de la compañía, ¿no? Y nada, espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad y cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Muy Paloma. interesante, Adrián, todo lo que habéis compartido y esta parte final fundamental, ¿no? Ese control y gestión del dato que es el que también nos ha llevado a poder tomar esas decisiones de scrap y de poder cuantificar realmente cuál es el impacto por cada una de las toneladas de acero que utilizáis, ¿no? En la fabricación de vuestros productos. Muchísimas gracias por compartirnos vuestra visión y cómo estáis avanzando. Y sin más, voy a dar paso a Antonio Cases, que es Head of Corporate Affairs en Cemex, quien nos va a hablar también de un punto de vista de la descarbonización, de cómo se está llevando desde la parte de materiales de construcción. Vamos justos de tiempo, Antonio, por lo cual sí que te pediríamos que seas muy eficiente también aquí. Seáis eficiente en todo, en descarbonización y todo. Gracias. Perfecto, Paloma. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Sí, más o menos de cuánto tiempo dispongo por intentar ser muy... Pues como que cerca de los 15 minutos que comentábamos, simplemente que Bueno, seamos, voy a intentar ser un que nos poco... ajustemos al tiempo. Sí, voy a Gracias. intentar ajustarme un poco más. Un segundo, estáis viendo mi pantalla, Si te ¿verdad? ajustas un poco más, fenomenal. Voy a intentarlo. Sobre todo porque ha sido un placer escuchar al resto de Sí, ponentes y estoy deseando también escuchar a Daniela, con lo cual no quiero consumir tiempo de su ponencia. Bueno, muchas gracias a todos. Para Cemex es un placer estar hoy aquí. Muchas gracias por la invitación, a Conese, a Paloma. Un placer estar con el resto de los ponentes y bueno, espero que mi intervención sea interesante para toda la audiencia. Se nos conoce a Cemex como una compañía eminentemente cementera. Bueno, somos una compañía global con más de 100 años de historia, que no solamente tenemos negocio de cemento y de hormigón, también tenemos un negocio de áridos y tenemos un cuarto negocio, quizá no es tan conocido, sí en nuestro sector, no fuera de nuestro sector, con el que pretendemos dar respuesta desde el ámbito de la urbanización a un montón de retos, ¿no? Desde la transformación de un amplio número de residuos en recursos, para nuestra industria y para otras industrias, por lo tanto aquí hablamos de circularidad, como por ejemplo el desarrollo de materiales que llamamos de alto performance, de alto desempeño, para dar soluciones específicas a los retos de nuestros clientes y de las comunidades de las que formamos parte, un área de digitalización, en fin, digamos que es un área que cada vez cobra más valor porque va alineada con los retos que tenemos como sociedad. Me gustaría hacer una breve introducción y insisto en que estoy deseando escuchar a Daniela, pero me gustaría, antes de hablar del qué, hablar del por qué, ¿no? Dar un poco de contexto. En Cemex creemos desde hace muchos años que las ciudades son nuestro presente y nuestro futuro por un montón de circunstancias que en este foro, desde luego, no hace falta explicar. Intentamos liderar, apoyar distintas iniciativas en el ámbito de ciudades sostenibles y resilientes. Uno de los ejemplos es la iniciativa Ciudades Sostenibles 2030, que dirige o ha dirigido Forética desde el año 2001
y que desde el primer momento CEMEX colidera con otros grandes actores. Creemos también que las edificaciones y las infraestructuras han sido, son y serán esenciales para nuestras vidas en distintos tipos, las privadas, las públicas, da igual cuál sea su función. Al final todos como ciudadanos podemos identificar cuáles en determinados momentos consideramos imprescindibles, cuáles nos hacen la vida más fácil, sobre todo pensando un poco en los retos que tenemos por delante. Y lo hacemos poniendo un doble foco, ¿no? Primero, intentando trabajar la acción climática, es decir, ser un actor clave en el ámbito de la acción climática, pero sin descuidar lo que para nosotros es fundamental y es como empresa del sector de la construcción, de los materiales de construcción y de otros sectores relacionados, ver cómo podemos contribuir a tener una incidencia positiva en el ámbito de la adaptación climática. Sabemos que hay determinados fenómenos que por unos motivos o por otros no van a dejar de producirse, por lo tanto estamos trabajando de manera colaborativa si no los podemos evitar, por lo menos que cuando ocurran tengan la menor incidencia, menor impacto para nuestra sociedad y también que esa recuperación sea lo más rápida y lo más efectiva posible. Las soluciones urbanas para CEMEX son un compromiso, ¿no? A través de estas soluciones urbanas ponemos en valor nuestras capacidades, nuestra experiencia en materiales de construcción para ofrecer soluciones efectivas y complementarias que resuelvan esas necesidades más apremiantes en el ámbito de nuestras ciudades. Hablamos de ciudades con 0 emisiones netas y más sostenibles, por tanto, edificación e infraestructura más resiliente y también soluciones de circularidad. Prestamos mucha atención a cuáles pueden ser las megatendencias y desde luego tenemos fuentes para identificarlas de distinta índole, distinto ámbito geográfico, pero en el ámbito de la construcción nosotros venimos prestando mucha atención primero en una escasez de mano de obra. Vicente se refería también un poco a las políticas y los programas que desde la Comisión Europea se vienen trabajando precisamente para asegurar que tenemos el talento adecuado a todos los niveles, ¿no? Y los cambios sociodemográficos inciden también en esa disponibilidad de empleos, en nuestro caso, en nuestro sector, de alta calidad, que muchas veces no encontramos. Una eficiencia en la construcción, al final el tema de la vivienda asequible, accesible, digna, es un tema que también venimos trabajando desde hace mucho tiempo y por lo tanto tenemos que favorecer nuevos métodos de construcción que hagan esa construcción mucho más eficiente. En el ámbito de la urbanización y de la rehabilitación, lo mismo, ¿no? Si en las ciudades hoy ya se concentra un porcentaje muy alto de nuestra población y va a seguir incrementando en los próximos años, y lo mismo, o sea, tenemos un parque edificado y una nueva construcción que tenemos que abordar con la misma intensidad, en el caso de los edificios y las infraestructuras existentes, haciendo que esa rehabilitación realmente aporte valor, pues tenemos también que trabajar de manera colaborativa, ¿no? Y en el ámbito de la sostenibilidad y la resiliencia, pues nos alegra ver que cada vez más nuestros grupos de interés, principalmente pues, inversores, prescriptores y clientes, que son los que influyen en la demanda, a la que también se refería Vicente, tienen una clara llamada a la acción para que cada vez esas exigencias sean mayores y también, digamos, que esa transición sea también sostenible, no realizable, que nadie se quede en el camino precisamente porque no pueda cumplir a pesar de querer hacerlo. Y, por supuesto, hemos hablado de la resiliencia, ¿no? Esas soluciones que además vienen de manera local, integrada, inclusiva y muy consciente de los riesgos. Bueno, dentro de los distintos productos que ofrecemos a clientes y comunidades donde estamos presentes, consideramos que muchas veces el hormigón es un gran desconocido. No todo el mundo, no tiene por qué saberlo, pero es interesante conocer que el hormigón es el segundo material más consumido, más usado en el mundo después del agua. Y esto no es gratuito o arbitrario, esto es porque a día de hoy cumple una serie de atributos a los cuales nuestra sociedad le da mucho valor, ¿no? Hablábamos de circularidad, el hormigón es 100% reciclable, absorbe CO2 durante toda su vida útil, es muy durable, es versátil, flexible,
está disponible a nivel local, ¿no? Es resistente al fuego, contribuye de una manera muy relevante a la eficiencia energética. Por lo tanto, creemos que esos atributos, si se mantienen, van a hacer que siga teniendo un rol muy especial en el futuro de nuestra construcción y, por lo tanto, más que parte del problema, nosotros lo vemos como parte de la solución y ese es el reto que asumimos. Lo estamos haciendo con proyectos estratégicos que abordan el interés de la compañía de estar a la vanguardia en I+D+I, una ambición y un compromiso férreo con la descarbonización de nuestros procesos. Ahora iremos a nuestra hoja de ruta, identificando e incorporando tecnologías innovadoras, con nuevos sistemas y procesos de construcción, como por ejemplo la construcción industrializada, que forma parte de Urbanization Solutions, de ese cuarto negocio en CEMEX, con productos y soluciones que mejoran, entre otras cuestiones, la eficiencia energética de nuestros edificios y, por supuesto, desarrollando y apoyándonos en plataformas digitales y en una inteligencia artificial responsable. Futuro en Acción es nuestro programa global para alcanzar la excelencia en sostenibilidad a través de la acción climática, la circularidad y la gestión de los recursos naturales con un claro compromiso principal: convertirnos en una compañía con 0 emisiones netas en CO2 para 2050, es decir, alcanzar la neutralidad en carbono en el año 2050. Lo hacemos desde el liderazgo de nuestro CEO mundial al más alto nivel y lo hacemos escuchando y viendo cómo nuestro top management da el ejemplo en cuanto a que esta estrategia no debe estar en el centro de todo lo que hacemos solo porque aporte valor, que consideramos que aporta mucho valor, sino porque para esos 44.000 empleados en CEMEX es lo correcto. O sea, lo hacemos porque todos sentimos que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y por eso creemos que nuestro compromiso con esta estrategia como empleados es muy sólido. Claro, llevamos nuestra industria, y en el caso de CEMEX, más de 3 décadas abordando lo que inicialmente se llamó medio ambiente, la gestión ambiental. Digamos que hemos visto una transformación también en la manera de entender e interiorizar la sostenibilidad en su sentido más amplio. Y bueno, pues quizá esta experiencia acumulada y la colaboración que tenemos con distintos actores a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local, también nos ha llevado a poder construir esta estrategia, que se apoya principalmente en 6 pilares, ¿no? Empieza por el segundo. Descarbonizando nuestras operaciones conseguiremos diseñar y ofrecer productos y productos y soluciones más sostenibles, haciéndolo, por supuesto, desde una economía circular en su sentido también más amplio, gestionando el agua, un recurso muy escaso, la biodiversidad, el capital natural y la calidad del aire a través de la innovación a la que me refería, construyendo alianzas y basándonos en la colaboración público-privada y siendo actores relevantes también en esa parte de incidencia pública, promoviendo una economía más verde para todos. En el ámbito de nuestra huella de carbono, quizá tampoco se conoce que el cemento, que es la materia principal de muchos de los productos de la construcción, tiene dos orígenes principalmente, esas emisiones. Un 40% se debe a las emisiones que se producen por el uso de combustibles, ¿no? Y en este caso trabajamos en la sustitución de combustibles de origen fósil por lo que nosotros llamamos alternativos o alternos, pero ahí podemos trabajar con determinadas tecnologías en el 40% de nuestras emisiones. ¿Qué ocurre con nuestra industria? Que el 60% de nuestras emisiones son emisiones de proceso. En el caso del cemento, por la propia descarbonatación de la caliza. Es lo que denominamos emisiones hard to abate. Estoy, Paloma, fijándome en el tiempo. Dime, espero tus indicaciones por si tengo que correr un poco más. No, creo que estás en mute. Paloma, perdóname. Perdona, te decía que 2 minutos, si puede ser. Excelente, excelente. Bueno, esta es más o menos cómo vemos nuestra hoja de ruta con las tecnologías que hoy están a nuestro alcance y aquellas tecnologías que hoy o están muy incipientes o están en fase de comercialización, pero hay muchas que todavía no conocemos que no conocemos para poder llegar a esas emisiones netas en 2050.
Tenemos un track record suficientemente alentador como para poder seguir trabajando, priorizando siempre reducción de emisiones frente a su captura. Lo hacemos a través de estas 6 principales líneas de trabajo. Hemos hablado antes, mis colegas han hablado de hidrógeno renovable, en este caso nosotros incorporamos hidrógeno renovable a nuestros procesos de combustión, lo cual nos permite mejorar nuestro mix en el uso de combustibles de origen fósil y sustituirlos por combustibles alternativos, reduciendo el clinker, que es un producto intermedio, el factor clinker, su peso en el cemento para también tener menos emisiones a través de la eficiencia energética, con proyectos de autoconsumo de energías renovables y, como decía, ese último eslabón con proyectos de captura de carbono. Eso nos lleva a poder conseguir que productos y soluciones que ofrecemos sean realmente más bajos en huella de CO2. Nuestra familia de productos Vertua así lo cumple y es lo que seguimos desarrollando para conseguir ese objetivo a lo largo de la cadena de valor, sin renunciar, por supuesto, al resto de los atributos que no se consideran sostenibles, como por ejemplo la resistencia, que es una demanda clave en nuestro sector. Hablábamos de medición. Afortunadamente, cada vez disponemos de más instrumentos para poder medir nuestra huella de carbono desde el más amplio rigor, ¿no? De manera muy rigurosa. No voy a entretenerme aquí y, por supuesto, desde la colaboración público-privada y tejiendo alianzas sólidas y duraderas a todos los niveles. Con esto termino. Paloma, CEMEX sigue apostando por España para liderar la descarbonización de nuestra industria. Tenemos proyectos muy ambiciosos y para conseguir una construcción más sostenible, aprovechando todas nuestras capacidades, haciéndolo en el marco de Futuro en Acción, con proyectos tractores y soluciones concretas para conseguir esos objetivos a 2030, 2040 y 2050, apoyándonos en la innovación, en alianzas, en la colaboración público-privada, generando valor compartido en el territorio. Es fundamental. ¿Cuáles son esos drivers que nosotros identificamos, los principales? No vamos a alcanzar la descarbonización sin una adecuada electrificación, creo que se ha mencionado en distintas ocasiones en este foro, apostando por la neutralidad tecnológica, buscando un equilibrio entre la oferta y la demanda de productos y soluciones sostenibles. Hoy, a los ojos de CEMEX, hay más oferta de productos sostenibles que demanda, y ahí Vicente nos ha dado una pista en que está trabajando la Comisión Europea, lo agradecemos mucho, con un marco regulatorio adecuado, con un apoyo e impulso institucional multinivel. En el caso de España, apostamos y pedimos a nuestros líderes que por favor visibilicen ese apoyo y el impulso institucional, y siendo muy conscientes que esos proyectos que nos van a ayudar a descarbonizarnos probablemente no sean posibles sin una aceptación social. Y aquí abro un pequeño paréntesis, siendo todos corresponsables como ciudadanos para que puedan ser posibles y se realicen de la mejor manera posible. Gracias, Paloma, y espero no haberme pasado más de lo... Está perfecto, Antonio. Muchísimas gracias por los mensajes, por compartir cómo se está avanzando desde CEMEX. La verdad es que es un sector muy interesante y que además está muy vinculado, ¿no? Al fin y al cabo con otros sectores, con lo cual, bueno, pues creo que es también un sector también que es muy tractor, ¿no? Para movilizar a otras industrias. Y nada, sin más, damos paso a nuestro siguiente ponente, Daniela Torres. Daniela Torres es Head of Green Digital Transformation en Iclei Europe. Daniela, cuando quieras te damos ya la palabra para que puedas compartir también tus slides. Tenemos 10 minutitos justos para ya con esto cerrar nuestro webinar hoy. Muchas gracias. Estás en mute. Gracias, Paloma, por la invitación y bueno, después de haber escuchado los maravillosos ponentes antes de mí, pues poco tendré que decir, pero bueno, yo quiero solo comentar que bueno, yo trabajo en Iclei Europe, somos una organización de redes de ciudades promoviendo la sostenibilidad a nivel urbano, a nivel global, y bueno, yo trabajo en la Secretaría Europea. Y bueno, comentando un poco con Paloma sobre el tema de la descarbonización, a veces siempre vemos la descarbonización desde el punto de vista de los negocios, de las empresas, pero bueno, hoy quería traer una visión un poco más allá de lo que las empresas pueden hacer, y también comentaros cómo las ciudades también están enfocando el tema de la descarbonización.
Un poco para enmarcarnos dentro de un concepto de cómo medir las oportunidades del cambio climático, específicamente de la descarbonización. Existe un grupo de trabajo internacional que han desarrollado ciertas metodologías. Es un grupo de trabajo que se llama la Task Force for Climate Financial Related Disclosure, que entrega guías para que las empresas puedan contabilizar mejor sus retos y oportunidades climáticas desde un punto de vista financiero. Aquí ya no hablamos de temas de responsabilidad corporativa o imagen, sino ya realmente trasladar el cambio climático a las finanzas de las empresas y de las ciudades. Entonces, bueno, existe un marco que habla de riesgos y oportunidades, y hoy estoy muy contenta de que vamos a resumir un poco las oportunidades, porque se habla mucho de riesgos, de problemas, y después de haber escuchado a las empresas vemos que existe un mar de posibilidades y cosas que se pueden hacer para avanzar en la descarbonización. Existen, metodológicamente hablando, existen 5 tipos de oportunidades que las empresas y las ciudades pueden captar en el tema de cambio climático, donde es la eficiencia de los recursos, un énfasis en la gestión correcta de los recursos energéticos, el desarrollo de nuevos productos y servicios, acceso a nuevos mercados y fomentar la resiliencia en los distintos negocios y organizaciones. Todo esto con el impacto directo medido a nivel financiero en las empresas. Tengo varios ejemplos aquí, iré muy rápidamente. Cuando hablamos de eficiencia de recursos materiales y también recursos energéticos, trasladando esto al valor económico en el negocio, sabemos que la descarbonización nos ayuda a hacer una reducción de costes. Hemos escuchado ya a las empresas la cantidad de dinero que han ahorrado, cómo han mejorado sus procesos. Se habla mucho de la ecoeficiencia operativa, que es el término técnico que las empresas utilizan. Se mejoran a veces también los retornos de inversión en estos proyectos de coeficiencia. Antes no había proyectos de eficiencia energética, ahora sí. Y con los altos costes de la energía, por ejemplo, obviamente el retorno de la inversión es mejor ahora que hace muchos años. Esta eficiencia de recursos también nos permite, específicamente en los temas energéticos, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y también bajar esa exposición de las empresas o las ciudades también a los precios del carbono que nos comentaba Vicente al inicio. Y bueno, nos permite también acceder a nuevas fuentes de financiamiento que antes no había. Ahora hay fuentes específicamente para eficiencia energética. Los bancos dan créditos específicos para proyectos de eficiencia energética o de circularidad. Existe un nuevo mercado gracias a la eficiencia de recursos a nivel corporativo y ciudad. Quería poner aquí un gráfico un poco general sobre el tema de la eficiencia energética, de las inversiones necesarias para el sector energético. Y bueno, aquí solo quería compartir los datos que desde el 2018 al 2023, si bien las mayorías de las inversiones en eficiencia energética o en energía vienen del sector corporativo, también es importante saber que los gobiernos locales, regionales y las empresas del sector público también forman parte de este grupo de potenciales inversores en temas de eficiencia energética, creando una oportunidad para el sector privado de nuevos productos y servicios que puedan ayudar a este tema. Y bueno, no nos olvidemos también que los households, o sea, nosotros, los ciudadanos, a través de nuestras acciones también podemos promover y mejores oportunidades para eficiencia energética a nivel de empresas y de ciudades. Luego, en el tema de nuevos productos y servicios, es una nueva oportunidad que brinda el cambio climático, generando obviamente mejores ingresos para las compañías por nuevos productos y servicios bajos en carbono. Hemos escuchado algunos ya hace un momento de las empresas que me antecedieron. Esto permite también que las empresas sean más competitivas. Y lo que hemos visto también en los últimos años es que gracias a la importancia de los riesgos climáticos y los altos costes de la energía, sobre todo, que se aceleren los procesos de innovación. Se habla muchísimo de la digitalización, de la inteligencia artificial como una oportunidad que las empresas y las ciudades pueden utilizar para gestionar el cambio climático mejor. Aquí, bueno, incluido solo un
una cifra respecto a la inteligencia artificial de un estudio de Boston Consulting Group que habla de que la inteligencia artificial y la digitalización podría permitir ayudar a mitigar entre el 5 y 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales al año 2030. Eso es una gran cantidad de emisiones y claro, obviamente en el sector de la mitigación, en la descarbonización, es donde existe una oportunidad un poco más tangible que está ahí. Esto es una encuesta que hicieron a los líderes de las grandes empresas a nivel global y a líderes de gobiernos nacionales y locales. Y bueno, ellos han identificado que sí, que existe una oportunidad en la que la inteligencia artificial ayude a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Y bueno, cuando hablamos igual de nuevos mercados y resiliencia como oportunidades del cambio climático, tenemos que saber que gracias al cambio climático, gracias a esta nueva tendencia y mayor concienciación que ha habido en los últimos años, las empresas pueden obtener un incremento de ingresos por acceso a nuevos mercados, se pueden realizar nuevas alianzas con gobiernos locales, por ejemplo, o con bancos de desarrollo que antes no se trabajaba. Hemos escuchado en CEMEX este interés de colaborar también con los gobiernos, con los sectores estratégicos. El cambio climático también permite, cuando hablamos de resiliencia, que se incremente la fiabilidad en la cadena de suministro para empresas como Gestamp o Tecnia. Sabemos que la cadena de suministro es clave para su descarbonización. Y bueno, hay una última tendencia, igual que trabajamos a nivel de empresas y ciudades, que es generar esta resiliencia de las infraestructuras existentes al cambio climático. Existe ahora un término que se llama el climate proofing, preparar las infraestructuras para el futuro y los efectos del cambio climático. Existe unas guías técnicas específicamente aquí en Europa que ahora las ciudades y algunas empresas están utilizando para poder acceder a créditos o fuentes de financiamiento específico para proyectos de infraestructura. Y bueno, para terminar, solo quería plantear y transmitir ese mensaje de que hemos oído ahora de las empresas, hemos oído lo que la Comisión Europea está trayendo como oportunidades, pero cuando hablamos de ciudades tenemos que pensar también en cuáles son las necesidades de infraestructura en los próximos años. He puesto aquí una cifra de las necesidades de inversión que las ciudades tienen en los próximos años. Esta información viene de la información que las ciudades reportan en la plataforma CDP y Claytrack. Las empresas reportan en CDP, las ciudades reportan su desempeño en el CDP y Claytrack, es una herramienta que nosotros llevamos con CDP. Y habla de que la mitigación del cambio climático es casi la mitad de todas las necesidades de inversión de las ciudades que han reportado en esta plataforma. Se habla de los sectores donde mayor oportunidad y necesidades de inversión existe, y hablamos del sector de la construcción y la eficiencia energética. Hoy hemos escuchado de CEMEX su visión en ese tema. El sector transporte es fundamental y tuvimos la suerte hoy día de escuchar a dos empresas del sector. Luego el tema de todo lo que es de energías y el tema de residuos. Entonces, solo quería plantear esto como una visión de lo que se viene en el futuro y lo que ya estamos viendo de las oportunidades que brinda la descarbonización. Eso nada más, Paloma. Creo que pude el tiempo, estamos pasados 2 minutos, pero espero que genere un poco de debate. Está perfecto, Daniela. Muchísimas gracias por tu intervención, por compartirnos también y recapitular la parte más de oportunidad, ¿no? de cara a la descarbonización y su integración. Pues nos quedamos sin tiempo para atender estas preguntas, cuestiones que han surgido a través del chat, pero que os mandaremos a través con la grabación de este webinar a todos los que habéis estado conectados, y así poder también, si queréis poneros las cámaras a todos los ponentes para así también despedirnos. Os mandaremos como decía, la grabación del webinar y demás, y estas cuestiones que han ido surgiendo también para ya respondidas.
Y bueno, agradeceros a todos, Vicente, Adrián, Chemida, Daniela, Antonio, vuestra participación, vuestra generosidad por disponer este tiempo para compartir con todos pues, cómo está avanzando la descarbonización. No sé si queréis decir alguna cosa para finalizar, algún mensaje que creáis que destacar. Bueno, yo por mi parte, si quieren, simplemente el mensaje que he introducido en la presentación, ver un poco la descarbonización no como un reto, sino también como una oportunidad, ¿no? Para las empresas, para impulsar esa transformación sostenible y esa búsqueda de oportunidades de negocio. Yo quizá tomo el relevo de Chemida y totalmente de acuerdo. Es decir, es una oportunidad y yo creo que el binomio del que hablabas al principio, entre competitividad y apoyar a la industria europea y a la vez la descarbonización, yo creo que es factible. Como he intentado presentar, hay una gran lista, batería de medidas. Y bueno, estamos dispuestos desde luego desde la Comisión a trabajar muy estrechamente con la industria para hacerlo posible. Y esperemos que esto ayude desde luego a navegar en estos tiempos tan complejos y inciertos. Y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a vosotros. Estupendo, pues nada, muchísimas gracias y bueno, pues estamos en contacto para organizar siguientes webinars que sean también de vuestro interés. Que tengáis una estupenda tarde todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas Gracias, hasta gracias. luego.